¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí su amigo Giovanni, y en esta ocasión pues la verdad esa rolita está chidísima, la verdad. Yo pues cuando era más niño pues la escuchaba mucho. Pues qué costeño no va a escuchar esa rola, ¿no? Pues entremos en materia. La canción está en la progresión de la mayor. A ver qué día la armonizamos. Ahí suscríbanse al canal de Arce Records. Ahí estoy subiendo videos, canciones ahí, boleros, canciones de la costa, tarde de marzo, y apenas ahí está muy bonita, la verdad, muy armonizada. Y pues entremos en materia. Como les decía, la canción está en la mayor. Este, este, aquí hay algo muy chido, muy impresionante. Este, cuando ellos ponen el quinto grado, ponen un la 7, perdón, un mi 7. Sería el re, ¿no? El séptimo grado. Y se escucha bonito, ¿eh? Aquí lo voy a poner, el primer acorde sería un la mayor, lo voy a poner como si fuera un re mayor, pero lo estoy poniendo en la disposición de la mayor, que sería así. Yo lo que hago, pongo el índice en el traste 9, a ver, pongo una cejilla, ¿sí? Ahí estamos. Ahora, con el anular en la cuarta cuerda en el traste 11. ¿Sí? Ya en el traste 10 con el medio. Y ya esta cejilla pues ya sería. Y nada más lo que hago es invertir nada más. Con el anular, piso en la primera cuerda en el traste 10. ¿Sí? Y la mano derecha va a ser así el acompañamiento. ¿Ok? Ese sería el acompañamiento. Ahora la introducción sería esta. Aquí vamos a tocar terceras. ¿Ok? Sería primera y segunda cuerda. ¿Sí? Que sería do sostenido y la. Sería 9, traste 9 y traste 10. De aquí voy a hacer un ligado hasta el traste 12 y 14. En la mano derecha voy a dar 2 golpecitos hacia abajo. De hecho, podría hacerlo, en la mano derecha podría hacer dos golpes hacia abajo. No, perdón, debe ser 2 hacia abajo. Yo lo podría hacer con la plumilla alternada. ¿A qué se le llama golpe alternado? Cuando en la mano derecha tú das un golpe hacia abajo y arriba. Se le llama golpe alternado. Entonces yo lo voy a hacer hacia abajo, no lo voy a hacer con golpe alternado. Lo voy a hacer así nada más, los dos golpecitos hacia abajo. Entonces sería desde aquí el do y el do y el do sostenido y el la. Después, primera cuerda
primera cuerda, traste 14 y 15. Igual vuelvo a regresar. Y después, esa parte, le estoy dando como que los puntos claves, nada más, como la canción, pues, está bonita, la verdad, y como que ya es muy audible, pues, como que es, ya si te sientas y tú dices, pues la voy a sacar así, pues te la vas a grabar rápido, porque te lo estoy haciendo lento y creo que sí le estás entendiendo. A ver, ahí comenten también, suscríbanse al canal de Arce Records. Después de aquí, primera cuerda, traste 7, que sería el si. Sería el si, si y sol sostenido. Sería de aquí vamos a hacer de nuevo el ligado ascendente. En la primera cuerda va a ser en el traste 10, que sería el re, y en la segunda cuerda va a ser el traste 12, que sería el si. Lento. Ok. Pues lo podemos hacer como que con ligados, como que con intervalos melódicos. Aquí lo que voy a hacer son, cuando estoy tocando esto al mismo tiempo se le llama intervalos armónicos, se lo voy a repetir. Ahora melódicos. ¿Sí? Ok. Sí, para que le pregunten, pues, ¿qué estás tocando? Pues estoy tocando la canción del pájaro cardenal en terceras, pues estoy usando intervalos armónicos y melódicos. Pues esa información les paso también para que sepan también de lo que están tocando. Y pues, arriba, la costa de Oaxaca y de Guerrero. Ok. Ahora entramos con la parte del solo. A ver. Pues más que nada es el acorde es el acorde de la mayor. Sería así. Y ponemos después el acorde de mi 7. Lento, a ver. Y después nos vamos acá en esta parte, que sería a ver.
derecha. Del traste 2 de la segunda cuerda hasta el traste 10. Después se vuelve a repetir. Y pues en lo particular, pues el solo yo lo hago más a mi gusto, pues más con mi cosecha, pues lo que yo he aprendido con las escalas, pues ya pues voy a estar pasándole escalas también para que ustedes puedan armar sus propios solos y también puedan improvisar, porque es muy bueno también la improvisación, pero obviamente dirá por ahí un colega músico, un guitarrista también excelente, Isaac Vázquez, un amigo, toca bien chido la guitarra, y dice, pues Giovanni, pues yo he llegado a la conclusión de que improvisar es, no por decir improvisar, pues voy a tirar nota a lo loco, voy a hacer, no, sino que tengo que hacerlo con conciencia. De hecho creo que es más lo que se estudia, la improvisación, pero bueno, ese ya sería otro tema, pero les voy a pasar las escalas y suscríbanse a Arce Records, denle like ahí a la página y vamos para adelante. Y ahí ustedes también pídanme una rola que quieren, alguna rola que les guste así de la costa, pues yo le hago el tutorial. Y les mando un fuerte abrazo y saludos cordiales. Que Dios los bendiga.